Más o menos aquí estamos. Ok. Bueno, el doctor Fejer obviamente no necesita presentación, así es que no diré que Nada. no diré nada, Nada. no diré el tiempo que fue nuestro gerente general en el CDI, las academias que ha presidido, las colaboraciones y conducciones que tiene, los premios y condecoraciones. Me pidió que nada más lo presente como catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, y el día de hoy nos hablará sobre su desayuno en marzo del 59 con el asesino de Trotsky en el reclusorio de Santa Marta, Catitla. ¿Así es? Correcto. Un aplauso, por favor, para el doctor Fejer. Bienvenido. Bueno, pues se escucha bien. Muchas gracias. Si la charla sale bien, la dije yo. Si sale mal, la culpa la tiene el doctor Salvador Goldschmidt porque es el que me invitó. Que conste, doctor Goldschmidt. Bueno, este tema es muy controvertido, el del asesinato de Trotsky. Ahorita hay una serie rusa, que alguna vez la he visto, que no corresponde a la realidad, muchísimas cosas. Pero pues ya ahorita con lo del Netflix y demás, la ficción es lo que cuenta, ¿no? Yo voy a hablarles de Ramón Mercader del Río, el asesino de Trotsky. Les voy a dar toda la información, porque será una charla breve, una información respecto de todo el entorno político, social, familiar de esta persona, y después cómo yo me interesé y de alguna manera tuve acceso, no de alguna manera, tuve acceso a estar varias horas con él en Santa Marta, Catitla, un poco antes de que fuera liberado. Fue liberado en el año de 1960 y ya lo platicaré más adelante. Pero, ¿quién era Ramón Mercader del Río? En realidad, no se sabía quién era el asesino de Trotsky. Había muchas conjeturas, porque él utilizaba muchas máscaras. Pero él era hijo de catalanes, él mismo era catalán. El padre era un hombre rico, era textilero, burgués, y la mamá, Caridad se llamaba, Caridad del Río, era una comunista recalcitrante. Así que cuando vino la guerra civil española, se metió ella a la guerra a defender el lado de los llamados rojos entonces, que eran los liberales, contra los conservadores. Pero la señora era una señora muy especial, porque la señora estaba muy peleada con el marido, andaba de prostituta, teniendo varios hijos. En aquella época abusaba de las drogas que habían y se abraza al comunismo. Manda a sus hijos como combatientes al lado republicano, a la sierra, y de los dos hijos que eran combatientes en la Guerra Civil Española, como ustedes saben, fue de 1939 a 45, perdón, de 1936 a 39, perdón, de 36 a 39, los hijos estuvieron combatiendo en el lado republicano, de tal manera que le matan a uno de los hijos. El que sobrevive es Mercader, que era el más inteligente y el más vivo, y ustedes verán por qué. El papá, para que vean ustedes la clase de familia, el papá tenía fábricas y los hijos le ponían bombas a las fábricas, mandados por la mamá que odiaba al padre. Además, los hijos le organizaban huelgas a las fábricas del papá. Total, el señor Ramón Mercader del Río, por los antecedentes, viene de un hogar destruido, de un hogar totalmente disfuncional. Él conoce a una muchacha en la guerra civil que se llama África de las Heras, y como eran muy comunistas, entre los dos le ponen el nombre de Lenina, o sea, como si fuera Lenin, ¿no? Y ustedes saben que en la guerra civil española pues había muchísimos espías de mucho tipo,
y uno de los más interesados, de los países más interesados en lo que estaba pasando, porque ya se venía venir la guerra en 1939, los rusos tenían un muy bien organizado servicio secreto que estaba auxiliando al lado, digamos, liberal, por así decirlo, a los rojos, como les llamaban, a los republicanos, sí, a los republicanos españoles, y se dieron cuenta los del servicio secreto que eran dos los jefes, uno que era Kotov y otro era Eitington. Por cierto que Eitington era judío, y curiosamente este señor, que el jefe de los servicios secretos junto con el otro, rusos en España, en la guerra, se estaba fijando muy bien, primero en la señora Caridad, de la que se hizo amante, y en segundo lugar, Eitington empieza a fijarse en lo bien que usa el fusil el señor Ramón Mercader, cómo mata mucha gente, cómo es muy aguerrido, cómo se mete al frente, etcétera, etcétera. De tal manera que, hablando con la señora, le dice: este hombre tenemos que entrenarlo en Rusia como espía, pero no va a saber la misión o las misiones a lo que está destinado. Cuando los rusos cooptaban a la gente como espía, no le decían que el trabajo que tenían que hacer, pero sí los probaban de maneras terribles. Entonces es cooptado pues por el servicio secreto ruso y se entrena como espía y como terrorista, y le dan varias identificaciones, como belga, como francés, así que él se llamaba a la limón Jacques Mornard o Frank Jackson, que es como entra a México. Una de las formas de probar a los espías en Rusia era meter a un enemigo vivo en un costal y darle un puñal al señor Mercader para que lo matara sin verlo. Es decir, venía encostalado el tipo y lo mataba a puñaladas, además sin sentir nada. Les recuerdo a ustedes que hay tres tipos de conductas, entre otras muchas: la conducta moral, la conducta inmoral y la peor de todas, que es la conducta amoral. Él pertenecía a la conducta moral. ¿Cuál es la conducta moral? Bueno, pues el comportamiento de acuerdo con nuestras reglas, según la religión, nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestra herencia de nuestros padres y abuelos. El inmoral es el que comete un delito, pero que se arrepiente de él. Yo, por ejemplo, me dan ganas de darle a Morris, por ejemplo, con una puñalada. Le doy la puñalada y me voy y digo: ay, ¿cómo? Si Morris es re simpático, Morris es agradable, estudió biología, ¿y cómo le di la puñalada? Ese es el inmoral, que tiene un sentido de culpa. La moral, exactamente como el pueblo alemán y los nazis, o los nazis pertenecientes al pueblo alemán, eran totalmente amorales. Podían matarte sin ningún problema o mandarte a la cámara de gas, después cambiar su uniforme e irse a cantar a un templo con sus niños o ir a cenar con toda la familia. La moral no tiene un concepto de culpa. Es una rama psicológica muy compleja. Y los rusos captaron en Ramón Mercader que era un tipo amoral. Él podía matar sin ningún complejo de culpa, como yo lo noté cuando yo platiqué con él. Bien, entonces este entrenamiento ruso es muy complejo, lo someten a muchas pruebas de memoria. Él armaba y desarmaba una Kalashnikov a oscuras. Lo enseñaron a no decir su nombre, ni quién era, ni nada. Tan es así que cuando fue el problema y que lo pescaron aquí en México, y cómo lo pescaron, casi durante 10 años no se supo quién era Ramón Mercader. Fue una casualidad por la que se supo quién fue Ramón Mercader. Él seguía siendo Jacques Mornard o Frank Jackson, un franco-belga, industrial y periodista que no le interesaba aparentemente la política y que venía a México con algún motivo que les voy a comentar a continuación.
Voy a ubicarme digamos, en el mapa político de la Unión Soviética. A la muerte de Vladimir Ilich Lenin, en 1924, el fundador del comunismo moderno, quedan dos candidatos para sucederlo, Stalin y Trotsky. Stalin, que era un tipo egresado de un seminario de Georgia, en Rusia, o sea, estudió para ser religioso dentro de la religión rusa ortodoxa griega. Y Trotsky, que era una familia de clase media, de ranchos, agrícola, pero que era desde muy joven una persona intelectual que le gustaba muchísimo leer, le gustaba muchísimo escribir, le gustaba la poesía, le gustaban los animales, los conejos, los gatos, era muy cariñoso con los perros, etc. La política y las mujeres también. También, como dice el doctor, la política y las mujeres. Bien, en esta pelea tremenda entre Stalin y Trotsky, el que gana es el zorro de Stalin. Era más político, más listo, con más visión, y Trotsky era intelectual, pero Trotsky también era un gran organizador. Fue el organizador del ejército ruso y se le atribuye, sin que esté comprobado, la orden de matar a la familia del zar en Ekaterimburgo. Una cosa que ustedes, si la leen o la ven en televisión, los últimos días de la familia Romanov fue realmente algo escalofriante. El zar no hizo caso de invitaciones del extranjero para que se fuera, lo mismo que le pasó a Maximiliano, que le decía que se fuera porque lo iban a matar. Se quedaron ahí y a los dos los mataron. Bien, ¿qué hace Stalin? Desterrar a Trotsky, pero empieza a matarle en el extranjero a los hijos, porque además Trotsky tenía una guardia. Y lo curioso de todo es que los guardias de Trotsky eran comunistas americanos, así como lo oyen, comunistas americanos. Que eran más bravos que los otros. Sí, eran gente muy alta, muy fuerte, y donde iba él lo seguían, o sea, iba con una guardia. Él estuvo en varias partes digamos, desterrado, ¿no? Trata de matar a Trotsky varias veces Stalin, pero no lo logra, pero empieza a matar a parte de la familia de Trotsky. Mueren en condiciones muy extrañas, me refiero a los hijos. Bien, aquí entra en escena una dama de nombre Silvia Agelov. Silvia Agelov era una especie de secretaria suplente de Trotsky, porque la secretaria de Trotsky era una judía polaca, una señora Janowski, que cuando faltaba ella, Silvia Agelov, que también era judía, la suplía. Entonces se quiso dar unas buenas vacaciones la secretaria de Trotsky y decidió con una amiga irse a París. Para esto, Stalin ya sabía que la secretaria de Trotsky estaba en visita en París y manda a Ramón Mercader a enamorarla, a que se la ligue. Como el tipo era alto, guapo, de ojo azul, la mujer muy fea, muy dientona, ojos saltones, y decían que tenía además un aliento de dragón. Esto lo dicen sus memorias, los que saben de las memorias del compañero Ramón Mercader. Entonces, ella era una trotskista americana, eran dos hermanas, secretaria temporal, como dije, del señor Trotsky, y además su traductora en México. O sea, ella hablaba ruso, hablaba yiddish, Trotsky hablaba yiddish, por supuesto, también. Trotsky hablaba 7, 8 idiomas perfectamente, era un hombre de una cultura tremenda, y también como gobernante, como organizador del ejército ruso, también era una persona tremenda. ¿Se imaginan ustedes, después de tantos siglos del zarismo, acabar con la policía zarista, matándola o desterrándola, y él, según dice, mandando fusilar a los zares de Rusia con su familia, o sea, el zar, la zarina, sus 4 hijas y el zarevich, ¿no?
Ya saben ustedes, una de ellas que dicen que se salvó, y ya saben que es la princesa Anastasia Nikolaina Romanov, y que hubo una persona que la suplantó, pero estaba tan bien suplantada que pensaban realmente que era Anastasia. No, mataron a todos allá en Ekaterimburgo. Luego enterraron en un bosque cercano a los huesos. Ahorita reposan ahí en San Petersburgo, en una de las catedrales más importantes. Bien, Trotsky lo mandan a Turquía, donde no se siente a gusto, en un lugar que se llama Prinkipo, Turquía, no se siente a gusto. Después de eso se pasa a Dinamarca también, está un tiempo en Alemania, o sea, estuvo de trashumante porque ningún país quería darle asilo ni a él ni a su esposa, que se llamaba Natalia Sedova, que era la segunda esposa. Pero como los partidos comunistas se conocían en la época, algunos amigos de Trotsky eran amigos por correspondencia y personalmente de Diego Rivera. Y Diego Rivera era muy respetado por Juan Lázaro Cárdenas. Entonces Diego le pide de favor a Lázaro Cárdenas si puede recibir en México a Trotsky. Y el Cárdenas nunca se conocieron, todo era a través de un general. Podía venir a México con la condición de que no se metiera en la política mexicana, en lo absoluto, y que le iba a dar guardia exterior y le iban a asignar una casa, etcétera, etcétera, para que viviera. Originalmente viven en la Casa Azul, donde vivían Diego y Frida, la famosa casa Azul que es de Frida, que ahora es museo. En San Ángel. Sí, Coyoacán. es en Coyoacán. ¿En Altavista? Sí, en Coyoacán. Ah, en Coyoacán. Sí, es que hay dos casas, la Casa Azul en Coyoacán y la otra que está en la calle de Viena, que es donde lo mataron. Están cerca más o menos, ¿no? Bien, se habla y hay libros escritos de los amoríos de Frida con Trotsky, comprobados. Inclusive, pues ella se prestaba a que fuera su guía en México, y se pasaban 2 o 3 días, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, lo llevaban a Tasco, etcétera, pero ella se quedaba con él, de tal manera que Natalia Sedova, que era la esposa de Trotsky, se molestó muchísimo y un tiempo se fue de la casa de Trotsky, porque sabía perfectamente que se entendían Trotsky con Frida. Ella le decía a él mi piochitas y le jalaba la barba. ¿Recuerdan ustedes que el compañero Trotsky usaba una barba de chivo? Después de la Casa Azul se mudan a la calle de Viena, y en mayo de 1940 hay un atentado en esa casa. ¿Encabezada por quién? Encabezada por David Alfaro Siqueiros, que era stalinista, con su esposa Angélica Arenal. Pero ellos no entran a la casa, van con un grupo de personas y ametrallan la casa. Se esconde Trotsky con Natalia y el nieto, a quien conozco, y ahí sale herido de un pie el nieto, que todavía tiene obviamente la herida. Ahorita él tiene cerca de 85 años. Y a Siqueiros se disfraza de indígena, la esposa Angélica Arenal se disfraza de indígena y se van a vivir a la sierra. Es cuando el presidente Cárdenas decide que la casa debe convertirse en una fortaleza por dentro y por fuera. La refuerzan con placas de metal. Suben, hacen unos torreones con metralletas. Controlan la salida, controlan la entrada. Tiene que registrarse todo el mundo. No hay permiso de quién entre o quién salga sin la anuencia de Trotsky o la señora Natalia Sedova. El nieto era muy chico. Entonces ametrallan la casa, se hace un escándalo internacional, pero se logra salvar Trotsky y su esposa. Entonces, Ramón Mercader ya le dicen la misión que tiene que hacer, y la misión se llama matar al pato. Conste que no estoy hablando del ganso. Matar al pato era la consigna rusa para eliminar a Trotsky. Viene Ramón Mercader, que ya había enamorado y había tenido relaciones sexuales con Silvia Geloff en París,
y le prometió eterno amor. Entonces ella le dijo, vente a México, mira que yo soy secretaria de un hombre muy importante, de Trotsky. Y le decía, a mí no me interesa ni el comunismo ni Trotsky, yo quiero hacer dinero, soy una familia rica, a mí lo que no me interesa es hacer dinero y escribir, yo soy periodista, pero yo no quiero conocer a tu jefe ni me interesa. Y cuando yo te lleve a tu casa no quiero ni bajarme, ni me insistas. Fíjense ustedes nada más la táctica tan inteligente de este hombre que se hacía del rogar para entrar a conocer a Trotsky. Ya después, en la tercera o cuarta ocasión, es cuando pasó la tragedia. Entonces viene Mercader a México, le alquilan un departamento muy bonito por donde está Parque Vía, había unos departamentos muy bonitos. Le compran un coche último modelo, precioso. Y se hace novio de Silvia aquí en México y sigue teniendo relaciones. A él le daba asco, decía, tener relaciones con esta mujer. Pero que el partido comunista estaba encima de todo y el Partido Comunista es el que daba las órdenes. Iba a dejar en su coche, en su carrazo, él a ella, o la iba a recoger a las 6 de la tarde que se le haya de trabajar. Entonces ya lo conocían de fuera los guardias que estaban afuera. Entonces le decían, hola, ¿cómo le va, señor Jackson? ¿Cómo está? ¿No quiere pasar a esperarla? No, a mí no me interesa. No, mucha, yo voy a fumarme un cigarro. Estaba el río de Churubusco. La casa está al lado del río de Churubusco. Entonces subía él a fumar un cigarro y a esperar a su novia. Y así varias veces. Entonces como que ya se les hacía normal que llegara un coche, no sé si era un Buick, llegaba un coche, pues veían el coche y se veían que salía la señorita Águila y que el novio se la llevaba, ¿no? Y ya regresaba al día siguiente. Bien, siempre le dijo a ella que no le interesaba conocer al señor, para nada. Sin embargo, ante la insistencia de Natalia, que conocía bien a la secretaria, dice, no, pues queremos conocer a tu novio, hombre, queremos platicar con él, hablamos francés, él es belga, pues platicamos, que venga. Pues es periodista, pero pues se niega a entrar. Toda la primera vez que va, el señor Ramón Mercader le regala a ella unos chocolates y al nieto, Esteban Volkov, le regala un perro. Así nomás de entrada. Entonces ya conoce a Trotsky. Y cuando Trotsky conoce a Mercader, con ese nombre, le dijo varias veces a Natalia, este señor se me hace que no es belga, no tiene tipo. El francés de él es perfecto, pero algo le noto. Trotsky se dio cuenta de algo raro en el señor. Bien, se hace amigo del nieto, le regala el perro, y entonces va un par de veces para que le revise sus artículos. Que por cierto decía Trotsky que escribía espantoso este Ramón Mercader, ¿no? Escribía en francés los artículos. Entonces ya se hace amigo un poco de ellos, ya va a tomar el té con Natalia, etcétera, ¿no? Pero Trotsky se da con cierta desconfianza y los dos primeros artículos, de las dos veces que lo vio para que se los corrigiera, se los tacha. Le dice, oiga, señor Monar, o como le dijera Jackson, pues esto hay que cambiarlo, tal. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en esos años, poco antes del atentado, estuvo en México, es un dato nada más de curiosidad, André Breton, el padre del surrealismo, y se trabó con Trotsky en una discusión muy interesante. La discusión era entre el señor Breton y Trotsky sobre lo siguiente: ¿quién le dé más cariño, un animal a un hombre o un hombre a un animal? Esa fue la discusión. No llegaron a ningún acuerdo, pero se pelearon muy fuerte. Discutieron más que fundar una cosa que se fundó después, la famosa Liga de Artistas Revolucionarios de México, LEAR, a la que pertenecían todos los comunistas de la época, todos los pintores y los músicos y demás en los años 30. Ramón piensa cómo matar a Trotsky. Él pensó en tres posibilidades. La primera, una pistola que la llevaba en una gabardina. La segunda,
un puñal, y la tercera, un piolet. El piolet es un instrumento doctor Bosmi lo sabe muy bien, que es escalador de montañas. Se usaba un piolet antes, una especie de martillo con una punta, ¿no? Un picayelo. Una especie de, sí, una cosa así. Entonces, Como zapapico, ¿no? sí, es un martillo con una punta muy aguda y con un mango. Pero estuvo midiendo en su gabardina, porque iba a guardar las armas en su gabardina, Ramón, midiendo el tamaño. La pistola cabía, el puñal cabía, el violet no. Entonces lo compró en la ferretería y le recortaron el mango. Después le platico la historia del violet con el que mataron a Trotsky. ¿Cuándo es el atentado? Es el 20 de agosto de 1940. Él entró, llegó, dice, vengo a ver al señor Trotsky, sí, cómo no. Y había un jefe de la policía, un general Salazar, que era el jefe de la Guardia Exterior, porque había guaruras gringos adentro, que ya le habían matado 2 a Trotsky, los mataron allá en el desierto de los Leones. Le estaba buscando Stalin por todos lados. Agosto de 1940. La gabardina puesta, puñal, revólver y piolet. Y el general que estaba a la entrada de la casa de Trotsky lo ve con la gabardina y le dice, oiga, hoy es un día muy caluroso. ¿Qué pesimista es usted? ¿Usted piensa que va a llover, señor Jackson? Y dijo Jackson, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Dice, sea usted bienvenido, puede pasar a ver al señor Trotsky. Y llévame la gabardina. Y no lo revisaron, pues ya era cuate de ella, ya había llevado los chocolates, ya había el perro, ya había ido con el coche, no quería entrar, sí quería entrar. ¿Por qué escogió el piolet? Primero porque no hace ruido, igual que el puñal, pero en el puñal puedes fallar. Le da la puñalada como, tenía que ver cómo estaba la escena del crimen. Yo les voy a decir a ustedes cómo fue la escena del crimen. Entonces entra el señor Mercader, se quita la gabardina, perdón, pero les va a hacer Trotsky. Se quita la gabardina, la pone aquí en una silla y le da a Trotsky su artículo para leer. Se da la vuelta, jala así la silla, agarra el piolet y se lo clava en la parte de atrás, completamente. Trotsky da un grito. Estaban solos, los guaruras estaban arriba con las metralletas y el general afuera y todo. Da un grito, voltea y casi le arranca un dedo de la mano, y con la rodilla no se habían dado cuenta que había un timbre aquí, entonces le da un trancazo, y cuando vienen los guaruras sale una golpiza terrible al asesino. Dice Trotsky, ya entre sueños, no lo maten, pregúntenle quién lo mandó. Y en eso se desvanece, lo llevan a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, que está en la calle de Victoria, y ahí unas horas después muere. La primera foto de Trotsky muerto la toma un reportero que fue amigo mío, el Güero Telles Vargas del Universal, porque se disfraza de médico, no dejaron entrar a nadie. Están los médicos que operando a Trotsky, pues Juan Operón tenía totalmente introducido esa parte metálica del violet, ¿no? Y se guarda la cámara aquí abajo de la bata de médico y le toma todas las fotos, y es la foto más sensacional. Dice, es un escándalo internacional. Le pegan, lo golpean, lo torturan a la mexicana de entonces, el pocito, el tehuacán, la bolsa de plástico, día y noche con luz. No saben quién es. Le podían haber puesto la silla eléctrica y no decían quién era, ni su origen, ni nada. En los careos que tuvo Mercader con Silvia, la ex novia, que fue el conducto para llegar a México,
ella lo escupía y lo insultaba. Por tu culpa mataron al señor Trotsky, a mi jefe, asesino, etc. Lo insultaba terriblemente. ¿Cómo se supo el nombre de él? Porque alguien lo oyó. Estaba solitario en Lecumberri, ¿eh? Lo condenaron a 20 años de prisión. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué 20 años? Porque era la pena entonces en el Código Penal mexicano por homicidio calificado. 20 años. Yo lo conocí un año antes de que cumpliera la condena. Él se fue en vida. Él salió en 1960 de la cárcel, yo lo entrevisté en 1959, en marzo. ¿Alguna vez tarareó solito una especie de canción de cuna en catalán? Bueno. Visitaba la cárcel de Lecumberri, donde estaba él, silencioso siempre, un doctor Quirós Cuarón. Él no era abogado, pero era un criminólogo de Chihuahua muy famoso aquí en México. Y se metió una grabadora, que eran muy grandes entonces, pero la pudo ocultar con un abrigo. Y entró a la celda en Lecumberri de Ramón. Y le dijo: hola, señor Molnar, o el señor Jackson, ¿cómo le va? Y él, aquel que no contestaba nada a nadie, contestó: hola, buenos días. Grabó el doctor Quirós Cuarón el hola, buenos días, directo a un laboratorio del FBI, y dijeron: este no es español, no es belga, no es francés, este es catalán. Así descubrieron los americanos que era catalán. Y después, por fotografías de la Guerra Civil Española, algunos exiliados españoles aquí en México, no, pues este es Ramón. No sabían quién era. No sabían quién era. Le pegaban, le hacían todo lo que ustedes quieran y no decían nada. Es decir, identidad en Barcelona, huellas dactilares, lo localizaron cuando fue miliciano. Lo condena a 19 años de cárcel en Lecumberri y luego lo mandan a Santa Marta, a Catitla. Siqueiro le manda un cuadro. En 1960 Cuba le da una visa por 72 horas, sale de México en un avión de Cubana de Aviación a La Habana, se queda 2 o 3 días, un barco a Riga, de los países bálticos, de ahí a Moscú. Ya platicaré posteriormente y brevemente de esto, donde lo hacen héroe de la Unión Soviética. ¿Por qué y cómo quise conocerlos? Conocer yo a la señora Trotsky. Bueno, yo leo desde chico, costumbre que me imbuyó mi señora madre, que en paz descanse, de leer muy chico. Y el Universal publicaba, en aquella época, que además yo era colaborador a los 14 o 15 años en la sección cultural del Universal, publicaron la historia de Ramón Mercader, diciendo que fue muerto en 1940, el 20 de agosto. Quiere decir que de ayer en 8 se cumple un aniversario más del asesinato de Trotsky. Y me llamó la atención porque yo nací el 26 de diciembre de 1940, que yo nací 3 o 4 meses después del asesinato. El doctor Goldschmidt, como 2 o 3 meses después, ¿verdad, doctor? Porque somos del mismo año. Aunque yo siempre digo que le llevo 30 años de edad, porque yo me veo mucho más grande que él, pero así es la situación. Entonces yo quise conocerlo porque me interesó lo que se habló de él, me interesó el silencio que tenía. Yo entré a la Facultad de Derecho en 1959, me hicieron jefe de grupo, quién sabe por qué, y fui a hablar con el director de la facultad y le dije: oiga, fíjese que está recién inaugurada la cárcel Santa Marta, Catitla, y mis compañeros y yo queremos conocerla. Y dice: pues ahí está el teléfono. Entonces localizamos el teléfono del director de Santa Marta, Catitla, que era un general Martín del Campo, muy agradable, por teléfono. Le dije: mire, yo soy representante de unos alumnos de la Facultad de Derecho, véngase tal día
pero yo los necesito aquí a las 7 de la mañana porque les vamos a hacer un recorrido por toda la cárcel, que es nueva, que es una cárcel modelo que sustituye a la de Lecumberri, y la vamos a recorrer juntos. El general muy amable. Entonces junté a 6 compañeros míos, ya se imaginarán, de la ciudad universitaria a Santa Marta, Catitlán, en 1959, es como ir de aquí al Canadá, pero llegamos puntuales. Nos recibió el general, muy elegante, muy bien vestido, y me dice, pues vamos a iniciar el recorrido y luego los vamos a invitar a desayunar. Y yo le dije, no, yo no quiero conocer la cárcel. Dice, ¿tú güero, eres el que me hablaste? Sí, pero yo quiero conocer al que mató a Trotsky. Eso no se puede. ¿Y por qué? Pues no recibe a nadie. Entonces yo saqué un papel que había escrito, una hojita, que decía, soy Eduardo Luis Fejer Trenchiner, estoy en mi primer año de leyes, tengo interés en conocerlo, sin preguntarle por el motivo en que está aquí. Textual la mano. El general refunfuñó, ¿verdad? Llamó ahí un guardia y dice, pues llévaselo a ver qué dice, no recibe a nadie. Dice el señor Morán que el señor del mercader que sí lo puede recibir. Entonces mis compañeros se fueron a recorrer la cárcel y yo lo fui a saludar. Por supuesto, el interrogado fui yo. Entonces, yo le prometí que me iba a preguntar. Yo tenía una curiosidad por conocerlo. Les voy a hacer una descripción muy breve. El señor medía como un 85 de alto. Tenía un tipo europeo, blanco, de ojos azules. Usaba lentes de oro, de aro de oro, ligera la graduación, y tenía en el bolsillo de su bata, porque era el jefe de mantenimiento de la prisión, unas plumas que ustedes se han de acordar cuando eran niños, las famosas Schiffer. Tenía 3 o 2 plumas de oro Schiffer, ya me di cuenta de todo eso. Y empezamos a platicar. ¿Cómo era posible que una persona de esos apellidos le hubiera pedido conocerlo? ¿Quiénes eran mis papás? ¿Cuándo llegaron? ¿Por qué estudiaba yo leyes? Una cosa terrible. Pero de veras que me acorraló. Dice, ahora vamos a desayunar. Le trajimos desayuno, desayunamos juntos. Y me dice, de ahora en adelante, cuando menos un rato vas a ser mi ayudante. Y yo digo, ¿qué hay que hacer? Mientras mis amigos recorriendo, y yo desayunando con el asesino de Trotsky. Hagan ustedes de cuenta que estaba desayunando con cualquiera de ustedes que no mataban ni media mosca. Le ayudé a cambiar focos, a checar instalaciones eléctricas, a sostenerle los cables. No hablaba con nadie, me agarró del brazo, me puso la mano en el hombro cuando íbamos caminando, y yo, la estupidez de mis 19 años o 18, me dije para mis adentros, me está abrazando un asesino, me está abrazando con la mano derecha con la que mató a Trotsky. La esposa de Ramón, primero la primera esposa ya no la vio, la niña parece que ya no la vio tampoco. Era mexicana, se llamaba Roquelia, no Rogelia, Roquelia Mendoza, que iba a ver a un hermano que estaba ahí en la cárcel. Y se enamoraron y se casaron. Ella tenía 2 hijas, él las adoptó. Al final ya se supo por investigación, pues es que la mexicana Roquelia Mendoza era un agente comunista de Moscú. Él estuvo en Cuba, después se fue a Moscú, y la vida, yo estuve con él de las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, platicando de todo, más bien de mí, menos
porque además yo escribí ese mensaje en ese sentido. Yo había leído que ella había instruido en clases de inglés y francés a 500 reos en Lecumberri, donde era muy respetado y muy temido, pero no hablaba con nadie. Recibía nada más, agárrense, a Sarita Montiel. Sarita Montiel, la actriz, estaba enamorada de él, y sí la recibe. Ella vino de España a verlo, y lo fue a visitar en Lecumberri, y lo fue a visitar allá. De lo demás, nada ni nadie. Silencio absoluto y total. Vive en Rusia. Llega a Rusia, lo condecoran, le regalan, y esto ya es un relato que hizo el hermano de él, otro sobreviviente, le regalan un reloj, lo condecoran, le ponen coche, le dan un departamento, se trae a Roquelia, a las dos hijas, y se hace muy amigo del amante de su mamá, que ya lo jubilaron como espía, el famoso Eitington, que era judío, Alexander Eitington. Pero se aburre mucho. Entonces pide él, que le gustó mucho el día, o los 3 días estuvo en Cuba, que si podía pasar los últimos días en Cuba, pero ya no se sentía bien. Entonces se fue a Cuba y se fue como encargado de las prisiones de Cuba, donde murió posteriormente. Pero el hermano escribe un libro, yo lo leí, donde dice que la policía secreta mató a Ramón Mercader. ¿Cómo lo mató? El reloj que le regalaron tenía unos piquitos muy pequeños y le infiltraron alguna cosa en la piel. Él murió de cáncer en La Habana. El destino de la madre, que era una comunista terrible, fue acabar como sirvienta de la embajada de Cuba en París. Él está enterrado en el Kremlin con un nombre español como Iván López, y ahí se desaparece la incógnita de Ramón Mercader del Río, de su mamá, que acaba como sirvienta, y que la tumba de la mamá que está en París es objeto de culto. Así como van a ver a Jim Morrison, van a ver a la señora Caridad del Río, viuda de Mercader. Por su atención, muchas gracias. Preguntas y respuestas. Vamos a empezar con preguntas y comentarios. ¿Quiere decir que la madre está enterrada en Père Lachaise? En París. Mm. No recuerdo si en Montmartre o en Père Lachaise, donde está Morrison, ¿no? Sí. Alex, ¿nos ayudas con los micrófonos? Aquí empezamos. Con él, que venga el bombardeo. Eso es. Si me salvé del asilo de Trotsky. Y después el doctor Satzman. Wow. Hay un dato, mi cuñado, el doctor Isaac Shubich, Sí. la secretaria de Trotsky, Janowski. era su abuela. Sí. Y, Luis, ¿perdón? el Luis Janowski, No, es otro. otro. O sea, y lo que le contó la abuela fue que él, que todavía no cumplía el año, o acababa de cumplir el año, tenía muy alta la temperatura y que ese día que ella se quedó a cuidarlo, no fue. Pero que este hombre, ¿Quién tenía alta la temperatura? mi cuñado, Ah, ok. el nieto de la señora Janowski, y que lo que tú dijiste, que ya había rondado ahí este hombre, y ya ella también contó eso. Aquí lo único es de que ese día ella no fue a trabajar porque mi cuñado tenía calentura, y el dato que tú tienes es de que ella no estaba en México. No.
Yo nada más simplemente la señora Llanó